Voy a hablar por eso de Islam, de anarquismo, de mística. Tres palabras fuertes, tres palabras muy fuertes, cargadas de connotaciones, cargadas de posibilidades latentes, posibilidades nunca realizadas, ¿no? Posibilidades que cuando empiezan a apuntarse se desvanecen muchas veces, no quieren ser fijadas, ¿no? Son fluidas y, por tanto, no hay manera de atraparlas, ¿no? Una concepción espiritual y política basada en una relación directa, sin mediadores, entre el ser humano y la realidad única, entre el ser humano y Allah y el resto de la creación. La primera palabra, la palabra Islam, muchos pensamos en una religión determinada, una religión monoteísta, etcétera, ¿no? Una definición concisa de la palabra Islam sería sometimiento a la realidad. Aunque esta palabra sometimiento hay que entenderla como un acto consciente, un sometimiento consciente, un acto de conciencia, un reconocimiento de nuestra dependencia de la realidad, de nuestra dependencia del origen, un acto consciente de que somos seres contingentes y acabables, sometidos a las condiciones eternas de la vida, ¿no? Y cuando hablo de Islam, es fundamental dejar claro que estoy hablando única y exclusivamente del Islam, de la praxis del profeta Muhammad y del mensaje contenido en el Corán. No estoy hablando en absoluto de la codificación del fiqh, de la jurisprudencia islámica, de los califatos abasida, omeya. No estoy hablando en absoluto de ese Islam de Estado, de esa religión de Estado que muchas veces vemos hoy, ¿no? Cómo se manifiesta, ¿no? De ese Islam de los clérigos reaccionarios al servicio del Estado. Para nada. Estoy hablando de la experiencia fundacional, de la experiencia mística original del profeta Muhammad, ¿no? Fundacional del Islam, tal como está recogida en su praxis y en el Corán. La segunda palabra, otra palabra fuerte, anarquismo. Por anarquismo, claro, no voy a definir ahora lo que es el anarquismo, ¿no? Por anarquismo entiendo la quiebra de las relaciones de poder como base de la sociedad y el rechazo a toda forma de autoridad o de imposición externa al ser humano. Pero ese sentido etimológico meramente de la palabra anarquismo como ausencia de gobierno, ¿no? Como meramente negativo, no logra expresar lo que el anarquismo implica como aspiración del ser humano a una vida libre, a una vida absolutamente libre de cadenas. El anarquismo, como sabemos, postula la desaparición del Estado. El Estado y el capital son dos fuerzas que oprimen al ser humano, dos fuerzas que destruyen las relaciones naturales de solidaridad y de apoyo mutuo que los seres humanos de manera natural, por su propia naturaleza, establecen entre ellos. El Estado usurpa esas relaciones, se apodera de ellas y las destruye. En ese sentido, el anarquista no distingue entre diferentes formas de Estado. Por supuesto, sí reconoce que un Estado democrático, un Estado de derecho como el nuestro, pues es más una forma de opresión más benévola que un Estado directamente fascista. Pero ambos someten al ser humano, se basan en la destrucción de alguna manera de la naturaleza del ser humano, se basan en políticas de control de la sociedad, de uniformización a través de la educación, de las leyes, del sistema carcelario, el sistema hospitalario, todo un sistema que Foucault lo ha definido como biopolítico, ¿no? De control biológico del cuerpo social, ¿no? Esta lucha del anarquista por la liberación tiene dos frentes principales, por supuesto, ¿no? Que son el económico, la lucha contra el capitalismo, y el político, la lucha contra el Estado. Pero pensar el anarquismo en esos términos únicamente es un error. El anarquismo va mucho más allá de la política. La búsqueda de la liberación que persigue el anarquista es una búsqueda de la liberación de todas las formas de opresión que se generan entre los seres humanos en una sociedad. El anarquismo es una forma de vida profundamente ética.
basada en una visión del mundo y del ser humano como criatura integrada con el resto de la creación, integrada dentro de la naturaleza y de la naturaleza como un proceso dinámico, siempre abierto a nuevos desarrollos y que no se puede cosificar. Y las fuerzas, el Estado, las fuerzas de la opresión lo que hacen es tratar de cosificar al ser humano, tratar de cosificar la sociedad en formas estables para poder dominarlas. El anarquista quiere fluir con la existencia y se niega a aceptar esas dominaciones que el Estado teje a su alrededor. El anarquista reconoce en todos los perseguidos a sus hermanos. El anarquista abraza, se siente solidario con todos los perseguidos, los marginados de la sociedad. Para él son mucho más dignos de respeto que jefes de Estado, obispos, generales, mariscales, alcaldes y banqueros, etc. Al anarquista la injusticia le resulta absolutamente insoportable y, por tanto, vive en absoluta rebeldía contra cualquier forma de injusticia. Pero esta ética anarquista es más bien ascética, en el sentido de que el anarquista busca lo simple, lo natural, y rechaza el lujo, lo artificial. El anarquista elogia la simplicidad y busca volver a una forma de vida simple, natural. Precisamente, muchas veces la injusticia es el efecto de ese abandono de lo más natural por formas complejas, artificiales, de relacionarnos. Aunque en todo momento me refiero al anarquismo en relación a la tradición política o antipolítica, en este caso occidental, también hay que decir que el anarquismo tiene una dimensión mucho más grande que esa, ¿no? Incluso uno de los grandes padres teóricos del anarquismo en el siglo XIX, Kropotkin, hablaba de comunidades anarquistas que se remontan a la Edad de Piedra, ¿no? Esa lucha y basar una sociedad en la ayuda mutua, la solidaridad, la cooperación y sin aceptar ninguna forma de dominación y de gobierno es consustancial al ser humano. La tercera palabra, mística, no voy tampoco a definir porque si no, no tendría tiempo de entrar en el tema. Etimológicamente alude al misterio. Hablamos de un encuentro, una experiencia de unión inefable entre el ser humano y la divinidad, que trasciende, y la unidad, que trasciende todas las categorías, y por tanto el místico también se sitúa en oposición a toda forma de religión cosificada. El místico se libera de las formas exteriores de la religión. Aquí la palabra mística es utilizada como adjetivo de anarquismo. Cuando estamos diciendo estamos definiendo el Islam como un anarquismo místico, estamos diciendo que es una forma particular de anarquismo, una forma que contempla una parte política, pero también una dimensión espiritual en el ser humano. Pero también hay que tener en cuenta que la mística contiene en sí mismo, ¿no?, ese potencial de liberador de las formas, de la tiranía de las instituciones, de los dogmas, de las doctrinas. En ese sentido, hablamos del Islam como anarquismo místico. Pero hay una cuarta palabra en el título, que es la palabra como, el adverbio como. Estamos diciendo el Islam como anarquismo místico, y eso es muy importante. La palabra como nos remite establece una analogía. Una analogía no es una identidad. No estoy intentando demostrar que el Islam es un anarquismo místico, sino presentar el Islam como anarquismo místico. Es muy importante eso porque realmente la comparación y buscar una equivalencia en un camino espiritual basado en la revelación producido en la Arabia del siglo VII con una doctrina política o antipolítica creada en el contexto de la Ilustración europea en el siglo XIX, pues sería absurdo. Entonces estamos hablando de buscar
una serie de elementos en común entre el anarquismo y el Islam que, una vez puestos en relación, saltan a la vista, como espero que se vea. Pero, evidentemente, no estamos hablando tratando de forzar la analogía para demostrar que una cosa y la otra son lo mismo, en absoluto, ¿no? En concreto, podría haber muchas cosas dentro del Islam que resultarían pues, muy difíciles de aceptar para un anarquista. Tal vez el propio concepto de la autoridad de la palabra revelada, o el concepto de la familia, o una serie de cosas pues, que seguramente pues, chocarían, ¿no? No se trata por eso de forzar la analogía, sino de mostrar que existe un fondo anarquista, esencialmente anarquista dentro del Islam, y tratar de ponerlo en primer plano, sobre todo como desafío a las representaciones que del Islam nos ofrecen los mass media, ¿no? Unas representaciones completamente interesadas y que afectan pues, a la vida de los musulmanes, ¿no? Simplemente, de entrada, la palabra Islam significa sometimiento a Allah, como hemos dicho, pero es muy importante pensar que ese sometimiento es únicamente a Allah, la realidad única. Esto implica que el musulmán no acepta como un absoluto nada excepto Allah. El Corán es muy explícito y muy duro a la hora de negar toda pretensión de soberanía por parte de los hombres. Y voy a citar un versículo coránico, ¿no? Dice: aquel a quien pertenece la soberanía de los cielos y la tierra y no ha tomado ningún hijo ni comparte su soberanía con nadie. Allah no comparte su soberanía con nadie. El musulmán que se somete únicamente a Allah no va a aceptar como soberano a nadie. A nadie excepto a Allah. Sí. Sí. El musulmán no reconoce otro poder que el poder de Allah. No hay fuerza ni poder salvo en Allah. El musulmán afirma que Allah es al-Malik, el rey. Eso quiere decir que no puede haber ningún rey en la tierra al cual el musulmán deba una obediencia. Hay hadices brutales sobre eso. Hay un hadiz donde dice que en el día del juicio, todo ese universo escatológico, Allah cogerá a los reyes de la tierra por el cogote, una imagen humillante de alguna manera, y los dejará caer durante 40 años al pozo más fondo del infierno. Es una imagen sobre cómo la pretensión humana de ejercer una soberanía, un poder sobre los demás hombres, es un desafío al poder de Allah. También el Corán dice que Allah es el único propietario. Luego veremos cómo eso se aplica. Trataremos este tema de la propiedad privada. También el Corán explica que Allah es el único que sabe. Todo saber humano es relativo. El saber que pueda tener las criaturas siempre es relativo, siempre es limitado. El único que sabe es Allah. El poder que puedan tener los seres humanos siempre es relativo, siempre es limitado. Nunca puede ser un poder absoluto. Desde la cosmología coránica decimos que el ser humano es Abdallah, siervo de Allah. Pero hay que tener muy claro lo que significa esto. Ser siervo de Allah, hay una manera de explicarlo muy sencillo, ¿no? Somos siervos de Allah igual que el girasol es siervo del sol, porque está conectado con el sol de una manera orgánica. El Corán dice que todas las criaturas son siervas de su Señor, que lo adoran según un modo intrínseco a su naturaleza. El volar, el quemar, son modos que tienen los pájaros, el fuego de adorar a Allah. Eso es algo que está muy relacionado con la naturaleza íntima de todas las cosas, ¿no? Y es muy importante tener claro que en la cosmología islámica ser siervo de Allah no implica una cadena ni una limitación exterior para la criatura. No tiene ninguna de las connotaciones negativas que pueda tener la palabra siervo
en un sentido político o social, ¿no? Se trata simplemente de un vínculo orgánico de cada criatura con el todo, con la realidad única. Un vínculo interior y propio de nuestra naturaleza más íntima y, por tanto, indestructible. Todo en la creación, las piedras, las rocas, es sierva de Allah. Ese es el concepto. Este concepto de sumisión, de sometimiento a Allah, que desde un punto de vista político se podría entender, ¿no?, como justo lo contrario del anarquismo, hay que tener muy claro que implica un sometimiento no implica un sometimiento a ninguna institución humana. Todo poder institucionalizado choca con la entrega que el musulmán realiza a Allah. El musulmán no acepta las limitaciones que el mercado y la creciente institucionalización de la vida imponen a su libertad, como espacio interior en el cual la intimidad con Allah se hace posible. Esta libertad interior no tiene nada que ver con la libertad, con una libertad puesta bajo la tutela del Estado. Al musulmán su libertad no se la da el Estado, no se la dan las leyes. Al musulmán su libertad se la da la propia realidad y su propia naturaleza. Hay una cita de Abdallah al-Aroui que explica muy bien esto. Dice: la doctrina liberal plantea el problema de la libertad en el marco del Estado. Este significa, antes que nada, un orden legal. En cambio, en la sociedad árabe tradicional, Estado y libertad son cosas totalmente contradictorias. Precisamente la libertad que el musulmán reconoce como libertad es ese estado interior que nos capacita para rechazar el mundo de las representaciones, de las ficciones, de las idolatrías que se construyen a nuestro alrededor. Este concepto de sumisión a la realidad única conduce al rechazo de toda coacción exterior como contraria a la naturaleza de las cosas. Todo esto se basa, y esa es una idea muy cercana, muy coincidente entre el Islam y el anarquismo, en la idea de que el ser humano es en esencia noble. Que en el Islam decimos que el ser humano nace en estado de fitra. Hay un dicho muy hermoso del profeta Muhammad que dice: el ser humano nace en fitra, y la fitra es el estado del bebé. El bebé está en estado de fitra. Son sus padres los que lo hacen judío, cristiano, zoroastriano. Y sus compañeros le preguntaron: ¿o musulmán? Y el profeta dijo: no, el Islam es la fitra. El Islam es ese estado de naturaleza. La persona que está en fitra tiene una relación, como el bebé, directa con la creación, no establece una separación entre las cosas, no genera una imagen de un mundo de objetos en el cual él sea un sujeto. Está en una relación directa con todo lo que le rodea. Y es muy importante esto porque en el Islam se considera el estado de naturaleza como superior al estado de cultura, algo que coincide totalmente con el anarquismo. Hay una frase de Ibn Khaldun, el pensador musulmán del siglo XIV, que dice esto exactamente. Dice: el orden político y educativo es contrario a la fuerza del alma porque encarna una instancia de control exterior. El orden político y educativo es contrario a la fuerza del alma porque encarna una instancia de control exterior. Esa libertad del alma no acepta ninguna forma de control exterior. Ibn Khaldun vivió en el siglo XIV. Otro punto absolutamente coincidente entre el Islam y el anarquismo, una de las cosas más claras, es el rechazo de la tiranía, el rechazo de la opresión. Existe un dicho del profeta Muhammad, ¿no?, que dijo: Allah os ha prohibido la opresión, así que no os oprimáis los unos a los otros. Y el Corán también es muy explícito: no cabe coacción en el camino del Islam. Lo que es muy interesante ver
y sería para dar muchísimo de sí, es como el Islam, el Corán, el propio Corán contiene una crítica radical a cualquier forma de opresión ejercida en nombre de la religión. Eso es muy importante porque muchos musulmanes desconocen absolutamente o prescinden absolutamente de esa crítica del Corán a la religión instituida. Me voy a referir al shirk, a lo que es la idolatría para el musulmán, precisamente porque es muy importante entender que esta sumisión que el musulmán realiza únicamente a Allah hay que completarla con la idea de que Allah no puede ser asociado a nada, no puede ser representado por nada, no acepta ninguna limitación que los seres humanos imponemos a la realidad. Entonces, en el momento en que el musulmán se somete a algo que siempre está más allá de toda representación, que siempre está más allá de toda cosificación, impide absolutamente, o debería impedir, cualquier apropiación de Allah por parte de ninguna institución, ¿no? En el Corán, una de las manifestaciones más evidentes del shirk, de la idolatría, es la tiranía. Y no una tiranía cualquiera, sino la tiranía que se hace en nombre de Allah. En ese sentido, todos los profetas, la historia de los profetas, ¿no? Todos ellos se rebelan contra aquellos personajes que encarnan en el Corán, son el faraón, Nimrod, Abraham, Moisés, se rebelan contra aquellos personajes que representan la religión, el poder, ¿no? el control del pueblo a través de la religión, ¿no? El caso paradigmático de esta tiranía religiosa es el faraón en el Corán, ¿no? Que cuando se enfrenta con Moisés le dice a Moisés: yo soy el ser supremo. Es decir, el tirano es aquel que se arroga esa soberanía que solo le corresponde a Allah. Pero lo interesante es ver que en el Corán esa tiranía es religiosa. El faraón tiene sus sacerdotes, son creyentes, no son ateos ni nada por el estilo, son creyentes, ¿no? Pero este shirk, esta idolatría, tiene muchos rostros, ¿no? El profeta dijo: contra lo que más hay que estar alerta es contra la idolatría interior, el shirk, sin forma visible. Porque el ser humano construye constantemente ídolos. ¿Qué quiere decir que construye ídolos? Pues que pone su confianza en cosas que en realidad están allí para dominarle, cosas que pueden llegar a dominarle. Actualmente, pues el dinero, el éxito, son formas de idolatría creadas de alguna manera que la sociedad construye para dominar a los seres humanos, ¿no? En este sentido, cuando el musulmán habla de romper con todos los ídolos, habla precisamente de romper con todas aquellas cosas que se nos ofrecen y que pueden significar una instancia de control y de limitación de nuestra libertad, ¿no? En este sentido, la ruptura con el shirk, con la idolatría, es absolutamente libertaria, ¿no? En la medida en que nos desapega de todo lo mundano, de todo aquello que puede llegar a esclavizar al ser humano. Cuando el ser humano pone su confianza en el dinero y se obsesiona, es un esclavo. Lo mismo sucede cuando pone su confianza o sus esperanzas en instancias como la familia, la religión, el partido, el Estado, la patria, la nación. Pero esta crítica que se realiza en el Corán de la idolatría y de esa idolatría religiosa que encarna el faraón se extiende a muchas otras formas de religiosidad, ¿no? Es sorprendente pensar que el Corán contiene una crítica radical de la religión. Es algo que puede resultar chocante. Esta crítica, una crítica que se podría poner en paralelo a la de muchos pensadores ateos del siglo XIX y el siglo XX, ¿no? Primero, la crítica a la monarquía sagrada, ¿no? Como hemos visto, a la asociación de ningún poder humano a Allah. También la crítica de la religiosidad sin compromiso social, eso está dentro del Corán.
También la crítica de aquellas personas religiosas que se consideran a sí mismos puros y se sienten por encima de los demás. No os fiéis nunca de alguien que se considera a sí mismo puro. También la crítica de la aceptación ciega, del seguimiento ciego de la religión heredada. Es una constante en el Corán, porque todos los profetas vienen a devolver al ser humano, a Allah, contra la cosificación a que se ha sometido sus mensajes o sus revelaciones, ¿no? También la crítica del seguimiento ciego de clérigos, de hombres religiosos, incluso la crítica de la obediencia ciega a los propios profetas, ¿no? En ese sentido, hay un versículo del Corán que dice de los judíos y de los cristianos, dice, han tomado a sus sacerdotes y a sus monjes, dice a sus rabinos y a sus monjes, dice en realidad, y también a Jesús, hijo de María, por señores suyos junto con Allah. Cuando se reveló, el profeta comunicó este versículo, había un judío de Medina que le dijo, pero nosotros no adoramos a nuestros sacerdotes, a nuestros rabinos. Y el profeta le dijo, ciertamente los líderes religiosos y los mediadores prohíben a las personas lo que está permitido y hacen permitido lo que está prohibido, y sus seguidores lo acatan. Esta forma de obediencia es una forma de adoración. Es decir, el seguir sin cuestionamiento lo que dicen los clérigos es una forma de shirk, de idolatría, ¿no? Toda esta crítica de la religión se completa, ¿no?, con la prohibición tajante dentro del Islam de establecer ninguna iglesia, ninguna jerarquía religiosa. El profeta Muhammad fue muy explícito y dijo, no hay sacerdocio dentro del Islam. Los musulmanes no aceptan sacerdotes como otras religiones. ¿Por qué? Porque nadie tiene el derecho a interferir en la relación directa, personal, íntima, en la experiencia que cada ser humano, que todo ser humano tiene de la realidad única de su Señor, ¿no? Cualquier pretensión de hablar en nombre de Allah es una forma de shirk. Una crítica realmente muy actual que se podría hacer extensiva a todas esas jerarquías religiosas dentro del Islam que hablan en nombre de Allah. Pero más allá de toda esta dimensión que diríamos teórica, hay una cosa mucho más importante en la que me quiero centrar ahora, y es en la praxis del profeta. Y es muy importante hacerlo porque los orientalistas tienen la tendencia a presentar al profeta Muhammad como un hombre de Estado, como un jefe, al mismo tiempo un líder, al mismo tiempo político y religioso, que creó un Estado, se supone, ¿no?, o una forma de gobierno, etcétera, ¿no? Bueno, tampoco voy a explicar la historia, no solo muy brevemente para situarnos, ¿no? El profeta tuvo una experiencia de la revelación, era un hombre cuando tenía 40 años que tenía la costumbre de irse a una montaña, la curiosa costumbre de irse en ayunas, a pasar las noches en ayunas a una montaña en las afueras de Meca, todo el día ayunando y luego a pasarse la noche en una cueva, en una montaña. No era un hombre corriente, era un hombre que tenía una búsqueda, evidentemente, ¿no? Y en esa cueva, en un momento determinado, sucedió lo que los musulmanes llamamos la revelación, En una noche especial, la noche del poder, tuvo ese encuentro con el ángel, con una dimensión más allá de su conciencia, lo partió, lo aniquiló a este mundo y lo hizo renacer en la realidad única. Y es a partir de esa experiencia radical de ruptura con la percepción habitual de las cosas donde se inicia su predicación. Hay que pensar que cuando el profeta salió de la cueva, de ese primer encuentro con el ángel, su apertura de conciencia era tal que dice la tradición, que iba caminando y las cosas
les saludaban. Hablaba con las piedras, con los pájaros, con los árboles. Estamos hablando de una experiencia de unicidad radical con todo lo creado y de una experiencia de ruptura de la percepción habitual, ¿no? Y es a partir de esa experiencia que empieza, más tarde recibe la revelación de que tiene que predicar a los demás. Muhammad empezó a predicar un mensaje igualitario que fue recibido inmediatamente como un desafío por las oligarquías de su tiempo. Y de muy rápido, tras vivir, se formó una primera comunidad de gente que lo iba siguiendo y vivían como minoría perseguida en la ciudad de Meca. Y cuando esas persecuciones, la comunidad fue creciendo, las persecuciones cada vez fueron haciéndose más fuertes, toda la comunidad decidió emigrar de la Meca a Medina. Esa es la famosa égira, la hijra, la emigración de la Meca a Medina. Hay que pensar que los seguidores del profeta, muchos de ellos tenían una clase social, un estatus social, otros no, eran esclavos liberados, etcétera, bueno, de todo. Hay que pensar que lo abandonaron todo. Abandonaron todas sus posesiones, en algunos casos familia, propiedades, etcétera, para fundar una comunidad basada en ese mensaje igualitario, ¿no? Y lo que voy a tratar de mostrar es que existen muchos elementos que permiten definir esta comunidad primera de musulmanes como una comunidad anarquista. Pero antes de hacerlo, quiero prevenir, porque en ningún caso mi pretensión es plantear esa comunidad como un ideal, porque hacer de una comunidad del siglo VII o de cualquier comunidad pasada, transformarla en un ideal político, no es más que puede ser esa mitificación de un pasado ideal, no puede constituir una construcción ideológica propia de un pensamiento reaccionario, ¿no? Entonces, no se trata en absoluto de pensar esa comunidad como un ideal, en absoluto, porque esa comunidad no es un ideal. De lo que se trata es de mostrar que existe en esa comunidad toda una serie de elementos de anarquismo. Y es muy importante decir esto porque, claro, esa comunidad es una comunidad real, formada por seres humanos, no es una utopía política, no es una utopía que pueda soñar un ideólogo en su laboratorio, un Thomas More, un canciller de Inglaterra que sueña un mundo ideal, ¿no? Donde realmente las personas que está soñando que forman esa comunidad no son seres humanos, son abstracciones de seres humanos, ¿no? No, el profeta y sus compañeros eran seres de carne y hueso que venían con todo su bagaje, con su bagaje cultural, con sus circunstancias, sus contradicciones vitales, sus limitaciones, sus carencias, sus virtudes. Pero estamos hablando de una comunidad que se gesta en el contexto de una sociedad donde la esclavitud era normal, que se gesta en una sociedad donde el patriarcado era normal, que se gesta en una sociedad basada en la explotación económica, ¿no? Entonces, es absurdo plantear que esa comunidad puede ser un ideal, ¿no? Estamos hablando de una comunidad de seres humanos de carne y hueso, ¿no? Por eso hablamos de la praxis profética, y no de una teoría abstracta escrita por un pensador en su laboratorio, ¿no? Y cuando hablamos de praxis profética, hablamos de lo que hizo el profeta, de lo que intentó, de lo que no hizo, de lo que logró, de lo que no consiguió. Estamos hablando de la realidad, ¿no? Los principios básicos de ese mensaje son claros. Hay un dicho del profeta muy claro que voy a leer, ¿no? Que dice: «Oh humanidad, vuestro Señor es uno y vuestro origen es uno. Todos vosotros descendéis de Adán y Adán fue creado de la tierra. El más honorable de vosotros a los ojos de Allah lo es por su comportamiento. El árabe no es superior al no árabe, el negro no es superior al blanco, ni el blanco es superior al negro. La única distinción entre vosotros es por su conciencia de Allah». Estamos hablando de un mensaje radicalmente igualitario. Cuando hablamos de praxis profética, entiendo praxis por
un modo de comportamiento, no un modo de comportamiento, sino una acción, una forma de actuar encaminada a transformar las conciencias y las relaciones humanas en un contexto determinado, en una situación concreta, ¿no? Y si hay un elemento central en la praxis profética es la revelación. La revelación como palabra de Allah que viene de otro mundo, que viene del origen, que no es una palabra que surge de los intereses de ninguna persona, es el elemento que destruye las relaciones establecidas en ese momento y puede transformar y generar una nueva situación, ¿no? La revelación es una conmoción, ¿no? Es lo inesperado, una voz inesperada que viene de fuera y rompe, ¿no?, con lo sabido, destruye lo existente para construir un mundo nuevo, ¿no? Tal vez este sea el elemento más difícil de entender, ¿no?, por parte desde el anarquismo, ¿no? Y a mí me gusta, tal vez sea una provocación, ¿no? Yo pienso que lo que para el profeta era la revelación es lo que tiene un equivalente en lo que para un anarquista político del siglo XIX podía ser la revolución, ¿eh? Como un acontecimiento que destruye las relaciones establecidas en ese momento, y genera un mundo nuevo, ¿no? Esto puede parecer absurdo, ¿no? Pero si vemos muchos de los textos de pensadores anarquistas sobre la revolución, lo que es la revolución, nos damos cuenta de que va mucho más allá, de que en su mente hay un elemento que va mucho más allá de una cuestión política, de una rebelión política, ¿no? Hay una frase de Bakunin, nada más ni nada menos que Bakunin, ¿no?, con todo su odio a su rechazo de la religión, ¿no? Y en La reacción en Alemania, Bakunin escribe, ¿no?, dice, hablando de la revolución, dice, pongamos nuestra confianza en el espíritu eterno que destruye y aniquila solo porque es la fuente insondable y eternamente creadora de toda vida. Ostras, es que podría ser un texto religioso, ¿eh? Y dice, el impulso de destrucción es también un impulso creador. Fijaos cómo, en ese concepto de revelación, de revolución, muchas veces utilizado, hay una dimensión escatológica, hay una dimensión escatológica de suceso milagroso que destruye las relaciones de opresión para fundar un mundo nuevo, ¿no? Igual que la revolución, la revelación actúa como un resorte, un mecanismo que moviliza todas las fuerzas del ser humano hacia lo más noble, el más noble de sus objetivos: justicia, solidaridad, hospitalidad, generosidad, igualitarismo, todo aquello que precisamente trata de ser arrancado del ser humano a través del poder. La revelación se dirige a cada uno de los seres humanos, avanza de corazón en corazón, la revelación desciende al corazón de aquellos que se someten a Allah, ¿no? Como dijo Durruti, ¿no?, llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones, Es ese mundo nuevo que la revelación hace emerger. La revelación, como la revolución para los anarquistas, lo que provoca es una autoliberación, No estamos hablando de algo que viene desde el poder y cambia las relaciones desde el poder. No, es algo que se dirige a todos los seres humanos y que los hace entrar en ese camino de autoliberación, ¿no?, de toma de conciencia personal, de retorno a ese principio de hermandad y de solidaridad básico que forma parte de lo más interno, innato en el ser humano, porque todos los seres humanos saben en su profundidad, en su fuero interno, que todos somos uno, que todos venimos de lo mismo, que todos somos criaturas creadas acabables. En términos islámicos diríamos que todos somos hijos de Adán. Cuando hablamos de la comunidad profética,
Es muy curioso porque los historiadores no paran, los arabistas presentan, ¿no?, al profeta Muhammad como un jefe de Estado, pero lo que es curioso es que cuando se ponen a investigar sobre cómo funcionaba esa comunidad, pues simplemente no encuentran ninguno de los elementos característicos de un Estado, ni siquiera son capaces de definir qué forma de gobierno había en esa comunidad, ¿no? Se buscan datos sobre el funcionamiento de la justicia, de la judicatura, del sistema carcelario, ministros, gobernadores, vamos, de todos aquellos elementos típicos de una forma de gobierno. Pero es que no lo sabía, ¿eh? ¿No? Como se dice, no brillan por su ausencia, ¿no? Y es muy curioso porque cuando los historiadores hablan del legado de Omar ibn al-Khattab, de uno de los sucesores del profeta, el segundo califa del Islam, ¿no?, hacen una lista de todas las instituciones creadas por Omar, ¿eh? Es decir, unos cuantos años después de la muerte del profeta, y dicen: Omar creó un departamento del Tesoro con recaudadores de impuestos, realizó un censo de la población, tanto de tierras como de población, codificó las leyes, creó tribunales, organizó un departamento de policía, organizó un ejército profesional, con reservistas incluidos, creó hasta un departamento de educación, creó un sistema policial, incluso estableció el calendario de la Égira. El calendario, los musulmanes en tiempos del profeta no se regían por ningún calendario, el calendario natural, pero no tenían un calendario islámico propio, ¿no? Y yo me pregunto, si en la comunidad de Medina no había ninguna de todas estas instituciones y fueron creadas a posterior, ¿dónde estaba el Estado en Medina, ¿no? Simplemente no lo había. Además, es muy interesante ver cómo el profeta dentro de su comunidad no tenía ningún privilegio, vivía como un hermano entre hermanos. No tenía ningún privilegio ni como dirigente de la comunidad ni como mensajero de Allah. Hay muchísimos hadices que muestran esto, ¿no? Por ejemplo, hay un hadiz en el cual llega un beduino, ha oído hablar del mensajero de Allah, ¿no? Y llega un beduino, entra en una sala, le dicen, ¿dónde está? Entra en Medina, le dicen, ¿dónde está el profeta? Pregunta, está allí, en esa tienda. Entra y hay un hombre sentado en una silla, en una tarima, y le dice, oh, mensajero de Allah. Dice, no, yo no soy, ¿no? Dice, a otro que está un poco más abajo también sentado, le dice, oh, no, yo no soy, es él. Y el mensajero de Allah, Muhammad, estaba tumbado en el suelo con la cabeza en el muslo de uno de sus compañeros, ¿no? Como uno más entre todos, ¿no? Pero hay muchos más, ¿no? Hay otro hadiz muy explícito que también llega un hombre de fuera, porque ha oído hablar del profeta, y cuando llega ante él se emociona y se pone a temblar balbuceando, ¿no? Y el profeta le dice, cálmate, yo no soy ni un rey ni un tirano, soy tan solo el hijo de una mujer del Quraysh, su tribu, ¿no?, que comía de lo que secaba al sol de Meca. Y hay otra tradición muy interesante, ¿no?, en la cual un judío en Medina le pregunta, un grupo de judíos le viene a preguntar si él es un profeta rey o un profeta siervo. Y él contesta, un profeta siervo. Elijo ser profeta siervo, ¿no? Pero también hay otra cosa más también que los historiadores destacan, ¿no? Cuando el profeta era el dirigente de su comunidad en Medina, y era reconocido como líder espiritual de esa comunidad. Pero cuando toda una serie de tribus alrededor, en toda Arabia, ciudades, se empezaron a convertir al Islam, venían a preguntarle cómo debían gobernarse. Y él se negó a ser Y hay un hadiz que está delante de unos jefes de tribus y le dice, vosotros conocéis vuestros asuntos. Yo soy mensajero de Allah, pero no soy vuestro gobernante en absoluto, ¿no? Es muy importante
esa distinción, ¿no? En el Corán se establece la autoridad del profeta, ¿no? Y el Corán dice: obedeced a Allah y obedeced a su enviado y a aquellos que tengan autoridad dentro de vosotros. Este versículo, ¿no?, ha sido utilizado y es utilizado todavía para justificar, ¿no?, para decir que los musulmanes deben obediencia al poder de turno, pero no está diciendo nada de eso en absoluto, ¿no? En realidad está diciendo: reconocer la autoridad de aquellos, ¿no?, a los cuales obedeced a aquellos a los cuales reconocéis una autoridad, ¿no? En ese sentido, ¿no?, me recuerda la frase también de Bakunin, ¿no?, que después de hacer una crítica radical de toda autoridad política, dice: ¿se desprende de esto que yo rechazo toda autoridad? En absoluto. En materia de zapatos acepto la autoridad del zapatero, ¿no? Yo digo, en materia de profecía aceptemos la autoridad del profeta. El profeta no era el jefe político de la comunidad de Medina, sino un líder espiritual que, en la construcción de una comunidad basada de hermanos en el Islam, sus compañeros y todos sus seguidores no eran sus súbditos, sino sus hermanos, muchos de los cuales habían emigrado voluntariamente para seguir el mensaje que estaba predicando, combatieron con él, sufrieron con él, lo reconocían como maestro espiritual, pero aún así también el Corán y la tradición dejan muy clara que esa obediencia es solo en tanto que mensajero de Allah, pero no en tanto que ser humano. Y el Corán distingue, en unos cuantos versículos distingue claro esto, ¿no? Sí, obediencia, pero solo en cuanto a mensajero de Allah, ¿no? El Corán establece esa autoridad de Muhammad como mensajero de Allah, pero también establece que no existe coacción en la religión, que cree quien quiere, que quien no crea que el profeta es un enviado no tiene ninguna obligación de aceptar su autoridad, una y otra vez. Cree quien quiere y quien no, no tengo nada que ver. Precisamente esa presentación de los orientalistas del profeta como jefe de Estado se basa en la confusión entre comunidad y Estado, evidentemente, ¿no? ¿Qué tiene que ver una comunidad formada por hermanos con un Estado, ¿no? Por comunidad entiendo la vida en común de un grupo de personas unidas por unas convicciones y unas aspiraciones comunes, libremente aceptadas, el proyecto de construcción de una comunidad igualitaria, en este caso basadas en una serie de premisas, ¿no? Todos los seres humanos son hermanos, todos somos hijos de Adán, todos somos potenciales califas de Allah sobre la tierra, encargados del cuidado del mundo. El Corán lo dice claro: todos los creyentes son hermanos. Los creyentes, hombres y mujeres, son protectores unos de los otros. No alcanzaréis la auténtica conciencia de Allah mientras no gastéis en los demás algo de lo que amáis. Y Allah conoce bien cualquier cosa que gastáis. Es decir, regalaos, vivir como hermanos, ¿no? Y también las palabras del profeta: ya no todos los creyentes, todas las criaturas son hermanas. Intercambiad presentes mutuamente, porque los presentes remueven el rencor en los corazones. Todo ese concepto, ¿no? Lo que la comunidad de Medina significa es una comunidad basada en la ayuda mutua, la cooperación como principio regulador de las relaciones humanas. Ese concepto de la ayuda mutua es un concepto central en el anarquismo y creo que es muy apropiado para definir el concepto de comunidad profética. ¿Cómo se tomaban las decisiones en la comunidad de Medina? En asambleas, en shura. Eso, en ningún caso, en el Corán lo establece como un principio absoluto, ¿no? Los creyentes tienen por norma consultarse entre sí, ¿no? Ese concepto de shura los islamistas lo utilizan para justificar que el Islam es compatible con la democracia. Pero yo creo que el concepto de shura va mucho más allá. Tiene que ver con la asamblea mucho más que con la democracia parlamentaria, ¿no? Y
en ese sentido, ¿no? También la mezquita como lugar de reunión, de llamá, ¿no? Llamá, encuentro, lugar de reunión. Las mezquitas no son templos. Las mezquitas en el Islam no son templos donde oficia un sacerdote en un lugar sagrado, en un mundo profano donde oficia un sacerdote. Para nada, ¿no? Las mezquitas son lugares de encuentro donde se debaten todos los asuntos que afecten a la comunidad, se celebran fiestas. Y en este sentido, claro, hay muchos hadices y muchas anécdotas que muestran hasta qué punto el profeta Muhammad tenía esa costumbre de aceptar las diferencias y cómo muchas veces, lo cual choca absolutamente con la idea del profeta como líder absoluto de la comunidad, muchas veces muchas decisiones que él tomó fueron contestadas por la shura, otros opinaban otra cosa y al final su opinión pues no valía. No fue la que dominó, ¿no? Y hay un dicho del profeta sobre eso muy, muy hermoso, ¿no? que dice: las divergencias de opinión en la comunidad es una misericordia de Allah para la gente. Las diferencias de opinión son una misericordia para la gente. Muy importante, en la comunidad de Medina no había jueces ni tribunales, no existían. No existía policía, no existían cárceles, no existía un ejército profesional, no existía nada por el estilo, no existía nada de todo lo que formaría parte de un Estado, de una forma de gobierno. Todas en el Corán contienen muchas leyes, normas, que fueron apareciendo. Hay que quitarse de la mente la idea de la Sharia. Para entender esa comunidad hay que quitarse absolutamente la idea de la Sharia como un código jurídico, el código jurídico complejo elaborado en el siglo X, ¿no? Después no. Todas esas leyes que luego los juristas musulmanes han transformado en un aparato legislativo al servicio del Estado, del califato, de lo que sea, en realidad fueron leyes que se fueron generando por las necesidades de solventar conflictos dentro de la comunidad. Fueron, pues en algunas ocasiones había un problema, un conflicto en la comunidad y aparece la revelación que soluciona ese conflicto. En otras ocasiones, pues el profeta es llamado a mediar entre los musulmanes, cuando hay algún tipo de conflicto, y entonces decide, ¿no? Según. Pero es muy interesante entender que el profeta no era un juez en absoluto. En absoluto. Hay un hadiz muy elocuente sobre esto, ¿no? El profeta actuó como juez. Actuó como juez porque se lo requerían, ¿no? Pero no fue el único, actuaron también como juez en el sentido no en el sentido de un juez como un cargo dentro de una organización, ¿no? Sino como alguien que es llamado a juzgar para resolver una situación, ¿no? Y hay un hadiz muy elocuente, ¿no? Dice: me buscáis para que decida entre vosotros. Y puede ser que algunos sean más hábiles que otros en la presentación de sus alegaciones, ¿no? Dice, si me equivoco, que no se me tome en cuenta. Pero es muy gracioso este hadiz, ¿no? Porque dice, me buscáis, ¿no? Para que decida entre vosotros. Es decir, sois vosotros quienes venís a que yo resuelva. No, yo no me presento como un juez que tenga el derecho que tengáis que venir para que yo juzgue entre vosotros, ¿no? Y además también es muy gracioso este hadiz también porque pone en evidencia que el profeta se consideraba a sí mismo un ser humano más, ¿no? Pues tenía esa experiencia de encuentro con Allah, de revelación, pero que cuando venían a él a juzgar y no tenía una revelación por en medio ni nada, pues podía equivocarse como cualquier otro, ¿no? Voy a tratar el tema, y voy a ser un poco rápido, a ver si tenemos tiempo un poco de charlar, si queréis, el tema fundamental, donde creo que se muestran más claramente las conexiones entre el Islam y el anarquismo, que es en toda
la dimensión económica. Como veremos, bueno, hay muchísimos hadices que muestran la alta conciencia sobre las cuestiones económicas que tenía el profeta, ¿no? Creo que no es descabellado en absoluto definir el Islam en este sentido como un movimiento social y espiritual al mismo tiempo, ¿no? Ya hemos dicho, ¿no?, desde el principio de su predicación, ¿no?, su mensaje fue percibido como una amenaza, ¿no?, por las oligarquías, ¿no? Para que nos entendamos, estamos hablando de un hombre que dijo: Allah ha establecido las provisiones de los pobres en las haciendas de los ricos. Si existen hambrientos y desnudos, se debe a las transgresiones de los ricos. Creo que cualquier anarquista podría estar absolutamente de acuerdo con esta declaración. Allah ha establecido las provisiones, lo que le pertenece a los pobres y a los oprimidos, en las haciendas de los ricos. Es a partir de esta constatación clarísima donde se empezaron a introducir en la comunidad toda una serie de normas relativas para regular la actividad económica, ¿no? En eso coincide absolutamente, ¿no?, con el anarquismo. Todos los anarquistas coinciden en que en el momento en que el Estado y el gobierno haya sido abolido y todas las dominaciones de poder hayan sido abolidas, las relaciones de poder hayan sido abolidas, las relaciones económicas se convertirán en el espacio en el cual sea necesaria una organización, ¿no? Evidentemente existe la absoluta conciencia de que una ausencia de normativas a nivel económico es el ideal del capital, ¿eh? Entonces hay esa conciencia, ¿no? No pretendo decir que el profeta fuera un economista, ni mucho menos, ni siquiera que exista algo así como una teoría económica islámica completa, en absoluto. No pretendo eso, ¿no? Más bien, una vez más, lo que es interesante es ver cómo el profeta tenía esa conciencia, y cómo toda su praxis y todos sus planteamientos sobre el tema económico los sitúan en una órbita que podemos llamar anarquista, ¿no? Hay toda una serie de componentes éticos básicos, ¿no? La prohibición de la usura, los límites a la propiedad privada, la prohibición de crear monopolios, la prohibición de intermediarios que especulen con el precio de los productos, la condena del ahorro, la condena del consumismo, ya otros, digamos, menos normativos, más éticos, la condena del lujo, la condena del despilfarro. Todo eso cualquier anarquista estaría encantado, ¿no? No se puede malgastar, no se puede maltratar la creación. Hay un elogio de la austeridad, de vivir de forma equilibrada, desapego hacia los bienes terrenales, que no se transforma en un rechazo de la naturaleza, ¿no?, sino todo lo contrario, ¿eh? Ese desapego del lujo excesivo, del afán de lucro, es por respeto a la creación, ¿no? En definitiva, ¿no?, una concepción de la economía y de las relaciones económicas profundamente ética, ¿no?, que tal vez es lo que hoy en día nos quieren eliminar. En esto creo que el Islam y el anarquismo coinciden totalmente, ¿no? Y también coinciden en la alabanza del trabajo manual, típico del anarquismo del siglo XIX, la alabanza del trabajo manual, ¿no?, y de la dignidad de los trabajadores, ¿no? Hay un dicho del profeta que dice: la comida más pura es la que un hombre se ganó con sus propias manos. Después hay otro, ¿no?, que también habían asalariados, etcétera, ¿no?, y dice: y pagad a los trabajadores su jornal antes de que el fruto de su sudor se seque. Tal vez el punto más claro de coincidencia sea en el tema de la propiedad privada. Ya hemos dicho, y aquí se muestra muy claramente lo que significa Allah para un musulmán y lo que significa dentro del Islam. Mal uso de su propiedad, no la utiliza para aquello para lo cual Allah la ha creado,
puede ser despojado de ella. Hay un pensador, Othman Llewellyn, actual musulmán, ¿no?, que dice, lo define toda esta concepción, dice: el ejercicio de un derecho está permitido solo para la consecución del propósito que genera ese derecho. El ejercicio de un derecho deja de ser legal cuando produce daño al objeto de ese derecho o cuando es usado para causar daño. Uno no puede tener tierras, no puede tener nada, no puede tener una posesión para causar daño a los demás, ¿no? Propiedad es simplemente el derecho al uso. También, esto quiere decir que el propietario de la tierra es el que usa la tierra para quien la trabaja. También en el Corán se dice, se da derecho a ocupar casas abandonadas. Es muy curioso, ¿no? Eso es para el movimiento Ocupa. El Corán dice, si veis una casa abandonada y después la Sharia ha establecido 2 años de no usar una casa, quita la propiedad de esa casa a la persona que la tiene y puede ser ocupada. Salta a la vista que con este criterio ningún musulmán podría tener más de tres casas, por ejemplo, ¿no? Porque, a no ser que tenga una justificación para ello, ¿no? Pero también el profeta estableció y enfatizó el derecho a reclamar las tierras no usadas, a reclamar y a ocupar las tierras no usadas. Hay un dicho que dice: cualquiera que dé vida a una tierra muerta, la recompensa que esa tierra dé es para él. Clarísimo. También, otro hadith, ¿no? Cualquiera que monopolice algo es un farsante, o un estafador, podríamos decir, ¿no? Se establecieron normas para contra el monopolio de recursos naturales, ¿no? Estamos hablando de una comunidad en el siglo VII. Estamos hablando de una comunidad, no había ciencia económica como la conocemos ahora, ¿no? Por ejemplo, el profeta prohibió situar granjas que monopolizasen los pozos, los pozos, y estableció lo que se llaman himas, reservas naturales. Estamos hablando de que el profeta estableció unas determinadas zonas en las cuales estaba prohibido cazar, explotar esas zonas, ¿no? ¿Por qué? Porque de esas zonas dependía la vida de muchas comunidades, ¿no? Pero esto no es suficiente, evidentemente, ¿no?, para garantizar una igualdad económica, ¿no? Y ahí está una de las claves del Islam y tal vez una de las claves de la persecución del Islam actualmente o de la demonización del Islam por parte de determinados poderes en Occidente, y es la prohibición de la usura. Cuando hablamos de prohibición de la usura, el Corán es explícito, ¿no? Allah os ha prohibido el préstamo con interés. Y no digo usura, sino préstamo con interés. Y os ha hecho lícito el comercio. Hay una distinción entre comercio lícito y préstamo con interés. Y digo préstamo con interés y no usura, simplemente no porque sabemos que luego la perversión del lenguaje ha transformado una palabra usura que significó siempre préstamo con interés, es decir, un 0,01 es interés, es usura. Pero la tradición ha pervertido ese significado de la palabra y ha distinguido entre una usura lícita y una usura abusiva, ¿no? Pero en la tradición islámica esa distinción no puede hacer. La palabra riba, que se traduce por usura, significa incremento. Cualquier incremento es usura, ¿no? Y hay un dicho del profeta que dice: oro por oro, plata por plata, trigo por trigo, cebada por cebada, dátil por dátil y sal por sal. Deben ser vendidos en equidad unos con otros. Cualquiera que demandó o pagó más de lo debido ha cometido una transacción de usura. Tanto el comprador como el vendedor, quien da y quien recibe, son iguales al respecto. Otro hadith sobre la usura, ¿no? El profeta maldijo al usurero, al pagador, al notario y a los testigos y dijo que todos ellos eran iguales en responsabilidad. Y a un otro dice: a pesar de la abundancia que la usura pueda generar, su fin es encarecer y empobrecer.
Este hadith es creo que hay una conciencia sobre de evitar las relaciones económicas abusivas, ¿no? Y nos conecta con otras medidas, ¿no?, dictadas por el profeta tendentes a evitar la intromisión de los especuladores, ¿no? Hay un dicho que dice: no es lícito que el sedentario se entrometerse en las ventas del beduino. Un rechazo de la especulación, un rechazo de la especulación. Hay otro que dice: aquel que compra granos no debe venderlos hasta que haya tomado posesión de ellos. Rechazo de la especulación, una vez más. Incluso un hadith que puede ser un rechazo de la publicidad engañosa, ¿no? Aunque esa frase de publicidad engañosa es un poco tautológica, ¿no? Un oxímoron, ¿no? Una redundancia, ¿no? El hadith dice, habla de 3 personas a las cuales Allah no hablará en el día del juicio, es el lenguaje escatológico religioso, ¿no? Dice: una de ellas es quien promueve la venta de sus mercancías con falsas promesas. Todos estos hadices hablan de la conciencia absoluta, ¿no?, que tenía el profeta sobre la importancia de establecer unas normas y de limitar la especulación y el abuso a nivel económico, ¿no?, que se generan, ¿no? Pero también hablan de las relaciones comerciales lícitas, y donde hay relaciones comerciales lícitas, se puede vender, comprar, si tienes, también puede generarse desigualdades. Se admite que puede haber desigualdades. No, el Islam no es una utopía igualitaria que arrase con las diferencias desde arriba, ¿no? Establece unos mecanismos para que esas desigualdades no sean abusivas, ¿no? Por eso el último mecanismo, ¿no?, es el azaque. La zakat es uno de los 5 pilares del Islam. La redistribución de la riqueza significa dar una parte de los bienes a los necesitados, y el Corán menciona a los destinatarios del azaque, ¿no?, los pobres, los necesitados, para la liberación de esclavos, para aliviar endeudados, viajeros y otros, ¿no? El azaque es uno de los pilares del Islam, pero es obligatorio, no es una limosna, es la obligación, y parte de la conciencia, parte de la premisa de que las posesiones que uno tiene no son suyas en última instancia. Y no dar el azaque, no dar esa parte es estar robando a otro, no es no dar una limosna, ¿no? Y eso es muy coherente con la idea de que las provisiones de los pobres están en las haciendas de los ricos, ¿no? Creo que todo esto que estoy diciendo nos ofrece una visión, de alguna manera, muy diferente del Islam, a la que nos tienen muy diferente del Islam dominante muchas veces en países de población musulmana, ¿no?, donde el Islam ha sido transformado en una religión de Estado, ¿no?, donde los estados promueven la creación de clérigos reaccionarios, de instituciones religiosas que son una anomalía absoluta dentro de la tradición islámica. Un ministerio de asuntos religiosos, ¿qué sentido tiene eso? Un consejo de grandes ulemas. Eso es muy extraño para un musulmán, ¿no? Eso es algo muy propio del siglo XX, ¿no?, de la modernidad y del encaje del Islam en el modelo del Estado-nación, ¿no?, que es el proceso máximo de destrucción de lo que quedaba del Islam como mensaje igualitario, ¿no? La comunidad es muy diferente del Estado. Eso es algo evidente, ¿no? Una comunidad de iguales no homogéneos, una comunidad basada en el sometimiento únicamente a Allah como creador, a la realidad única en sí misma y no a ninguna representación, no a ninguna de las representaciones y de las ficciones políticas que los seres humanos construyen, ¿no? Estado, patria, nación, religión, monarquía, todo, religión incluido, por supuesto, ¿no? Una comunidad que no subordina a unos seres frente a los otros, sino que los vuelve accesibles los unos a los otros y los pone en contacto a los unos con los otros, que no se apodera de esas relaciones humanas, sino que está basada en esas relaciones humanas que los seres humanos establecen de manera natural, ¿no?
unidos en esa conciencia de que todos somos hijos de Adán. El musulmán exclama Allahu Akbar, Allah está más allá, no puede ser representado, no puede ser cosificado, no puede ser cerrado en ninguna forma transitoria, ¿no? Allah está siempre más allá de todos nuestros intentos de fijarlo, no puede ser representado, no es susceptible de ser cosificado, ¿no? Hay una cosa, y voy a acabar, dos cosas. Hay una cosa que tal vez suene fuerte, pero creo que es normal que desde el Estado se haya vinculado, y se vincule y se trate de vincular tanto al Islam como al anarquismo con el terrorismo. Porque tanto el Islam como el anarquismo no son alternativas de otro modo de Estado, como puede ser el comunismo. El comunismo puede ser un Estado que basado en la comunión de la propiedad, en la abolición de la propiedad privada, toda la propiedad está en manos del Estado, etcétera, ¿no? Los medios de producción, etcétera. Pero en realidad el comunismo no es más que una alternativa, no es un desafío al Estado, es una alternativa de otro modelo de Estado. Pero el Islam y el comunismo no. Por eso el Islam y el comunismo son vistos desde la lógica del poder como lo otro inasimilable. No es, incluso son vinculados a un determinado primitivismo, ¿no? A unas pulsiones, ¿no? que están más allá de la civilización, que son anteriores a la civilización, ¿no? Y por tanto son destructivas, ¿no? Porque el Islam y el anarquismo son una recusación absoluta sin paliativos de la forma Estado. Por eso son vistos como peligrosos. Mi tesis, lo que he intentado defender, es que el Islam que practicó y transmitió el profeta Muhammad puede ser considerado como una forma de anarquismo místico basado en el sometimiento de cada individuo a la realidad única y en la emancipación del ser humano de toda forma de poder o de coacción externa a él. Este anarquismo no es político, sino una emancipación de lo político, precisamente, como querían los anarquistas, ¿no? Emanciparse de lo político desde la concepción islámica pasa por orientarse a Allah como principio creador, que a todos nos congrega, ¿no? También por ello el Islam en sí mismo es una mística, y no hablo del sufismo, hablo del Islam, entendida como experiencia individual de encuentro con la divinidad, con la realidad única, sin mediaciones ni representaciones, un encuentro que se produce en el interior de cada uno. Todos estamos unidos en Allah, todos somos hijos de Adán, todos somos uno. La libertad, la solidaridad entre iguales, la ayuda mutua, el respeto a la creación de Allah, la adquisición de las más nobles cualidades, todo ello es parte primordial de la naturaleza interna de todo ser humano. Justo lo contrario de lo que la doctrina política liberal pretende, ¿no? Que el hombre es el lobo para el hombre y que, por tanto, el Estado es necesario. Creo que mística y anarquismo, sin necesidad de trazar una identidad, absoluto, es absurdo pretender que es igual un camino espiritual revelado en el siglo VII a una doctrina política generada en el siglo XIX. Sería absurdo hablar de identidad, ¿no? Pero creo que ese concepto místico y anarquista convergen en el Islam. El anarquismo alude a la emancipación, a la política liberada de la tiranía del gobierno, y lo místico alude a una espiritualidad liberada de todas las ataduras de la religión. Y creo que el Islam es precisamente la síntesis de ambos, inshallah.
si queréis hacer alguna pregunta, hay muchas más cosas que cuando Abu Ali hablamos de hacer esta conferencia, yo había trabajado mucho estas cosas, ¿no? Y empecé a desarrollarlo y realmente hay muchísimos más ámbitos donde hay una comparación a establecer, ¿no? Y empecé a trabajar y empecé a escribir y tengo 70 páginas, ya casi un libro, con citas, comparando citas de autores anarquistas con hadises del profeta, y es sorprendente. Después hay una dimensión ecológica, ¿eh? Hay toda una dimensión que es realmente apasionante, ¿no? Sí. A partir de la idea que yo creo que todo es muy fácil de interrelacionar con cualquier concepto, ¿no? O sea, los conceptos son muy fáciles de interrelacionar entre ellos. No entiendo cómo puedes interrelacionar el Islam con el anarquismo y no el cristianismo con el anarquismo. También. ¿Por qué? También. El Islam sí, el cristianismo no, o en un momento dado, pues no sé, o sea, el nacionalsocialismo no. No, el nacionalsocialismo y el anarquismo no tienen mucho que ver. No, el cristianismo con el anarquismo ya se ha relacionado y existe un anarcocristianismo hace mucho tiempo. Tolstoy hizo eso, ¿no? Porque, claro, y aquí también tenemos lo mismo. Cuando o el taoísmo. El taoísmo tiene una coincidencia total con el anarquismo. Y hay una cosa que es muy, muy importante. Es que cuando estudias toda la ética anarquista, te das cuenta que todos sus principios éticos están en tradiciones religiosas, ¿eh? Todos, ¿no? Es algo sorprendente, ¿no? Y de hecho... Pero yo creo que realmente lo que determina una ética anarquista es que, o sea, el hombre lo hace por el hombre, no lo hace por una amenaza divina, ¿no? Entonces, o sea, para mí ser anarquista es esto. Y, bueno, ser árabe y haber sufrido en mis carnes lo que es el Islam es lo contrario. Entonces, me sorprende mucho así este análisis en el que realmente combinas algo que para mi experiencia vital pues han sido como dos opuestos, ¿no? Bueno, yo siempre digo que yo creo que si hubiese nacido en un país árabe seguramente no sería musulmán, ¿no? O si hubiese nacido en Irán, ¿no? O en otros países donde el Islam es la religión de Estado, ¿no? Se ha convertido, ¿no? Pero de ese Islam que tú has sufrido al mensaje y a la praxis del profeta Muhammad hay un abismo. Hay un abismo... Como hay un abismo brutal entre el mensaje de Jesús y la práctica de la Iglesia o el franquismo, ¿no? Claro, cualquier español que ha vivido la dictadura franquista te diría lo mismo del cristianismo. ¿Cómo puedes tú comparar si yo he sufrido el cristianismo? No, lo que has sufrido es la apropiación de la religión por parte del Estado. Eso es lo que has sufrido. Lo que has sufrido es el Estado, ¿eh? El poder de coacción y de manipulación del Estado. Pero si vamos a los mensajes, el mensaje del profeta no tiene nada que ver con todo eso. No tiene nada que ver, por ejemplo, no tiene nada que ver con la Sharia, la codificación, las leyes codificadas en los siglos X por el califato abasida y el califato omeya, ¿no? Claro, en ese sentido, en el Islam se han introducido, hablamos del shirk, la idolatría. En el Islam contemporáneo se han introducido una serie de idolatrías en todos los ámbitos, ámbito teológico, político, en todos los ámbitos, ¿no? Pero que no tienen nada que ver con ese mensaje, ¿no? Y de alguna manera creo que esa recuperación, ¿no? del espíritu y de la esencia anarquista del Islam puede ser un desafío a esa religión de Estado. Y de todas maneras, muchas de las cosas que suceden en el mundo, muchas veces con relación al Islam, ¿no? Hay una facilidad de rebelarse, ¿no? De alguna manera dentro del Islam, ¿no? Y de no aceptación del poder, ¿no? Por eso el poder siempre tiende a intentar apropiarse de la ideología dominante, ¿no? Como ahora, de los valores de la ideología
dominante de los valores que están en la sociedad, ¿no? Ahora el Estado habla de derechos humanos, de igualdad de género, incluso de democracia. ¿Democracia, igualdad de género? Pues, impuestas, no. Quiero decir que siempre el Estado y el poder intentará apropiarse de las ideas dominantes en un contexto, ¿no? Y, claro, la religión puede ser un vehículo de opresión, entendida y transformada de alguna manera, puesta en manos de esas instituciones religiosas, ¿no? Que creo que son el gran mal de todas las religiones, ¿no? Creo que son lo que han destruido los mensajes originales, ¿no? de todos los profetas, ¿no? Tu experiencia es tu experiencia, ¿eh? O sea, y una experiencia es irrefutable. Bueno, te podría decir que mi experiencia puede ser la contraria, ¿entiendes? Mi experiencia y mi vivencia del Islam es justo todo lo contrario, ¿no? Tal vez porque no he vivido nunca bajo ningún régimen islámico, ¿no? Vale. Yo te quería preguntar qué hay del más allá de la comunidad de creyentes, es decir, qué pasa con los no creyentes, qué pasa con los ateos, qué pasa con los creyentes en otra religión. Y pienso, se me ocurre pensar pues en esto que se atribuye a Cristo, el dicho este de que el enemigo pues conviértelo también en tu hermano, y eso convierte el cristianismo pues en un universalismo, ¿no? Pues de salir del rollo tribal, digamos, Sí. Bueno, ¿no? ¿Qué pasa dentro del Islam, de este Islam primitivo del que tú hablas antes de la generación de... Para el profeta y en el Corán está clarísimo, todas las religiones son caminos de salvación, cada uno tiene su camino, ¿no? Y el Corán es muy, muy curioso, ¿no? Porque dice hay un versículo, bueno, se repite 3 veces el mismo versículo que dice: esto que estamos revelando es lo mismo que revelamos a Moisés, a Abraham, a otros profetas, y no creemos en todos lo que ha sido revelado para ellos y no hacemos distinción entre ellos. Porque hacer distinción entre diferentes mensajes revelaciones, es absurdo. Eso, lo que pasa es que los musulmanes han transformado eso en concepto de supremacía del Islam, etcétera, ¿no? Sí, hay una transformación, una manipulación absoluta del mensaje original, ¿no? Porque el musulmán tiene la obligación, si hablamos literalmente de lo que dice el Corán, de creer en todas las revelaciones, ¿no? Y quería decir una cosa sobre el tema de creer en todas las revelaciones, en todas. Yo como musulmán creo en los evangelios, en el Tao Te Ching, en los Vedas, en el Vedanta, en todos los libros revelados. Y no hay un límite para esos libros revelados. Ese concepto de 3 religiones monoteístas que se usa por allá es una falacia, no hay 3 religiones, hay infinitas religiones. Hay un dicho del profeta que dice que Allah ha enviado a la humanidad 124.000 profetas. 124.000. Todos los pueblos han tenido sus revelaciones, porque la revelación y la creación son lo mismo. Siempre Allah, la realidad única, se está revelando al ser humano, ¿no? Bueno, eso sería... Quería hacer una distinción entre, a lo mejor es un poco provocativo, entre Mohammed y Jesús. Yo creo que Jesús era mucho más radical en muchos sentidos que Mohammed. Mucho más. O sea, Jesús, si coges los evangelios, dice: no he venido a traer la paz sino la guerra. He venido a separar a los padres de los hijos, a romper las familias. Es increíble que la Iglesia esté hablando de la familia como pilar de la sociedad basado en el mensaje de Jesús. Es brutal, ¿no? Jesús sí que creo que era un comunista radical en este sentido, salvando las distancias. Estamos haciendo una comparación también, para que nos entendamos. Y yo creo que Mohammed era más anarquista y pensaba más en términos de organización, de ayuda mutua, etcétera, ¿no? Pero el mensaje de Jesús es: dejadlo todo y seguidme, ¿no? Yo soy la verdad, el camino, ¿no? Mohammed nunca dijo eso. Yo soy la verdad, ¿no? No, falso. No, es cierto.
No, no, no. No, no, no. No te lo sé, o sea, no te lo puedo mencionar No, no, así palabra no, pero- por palabra, pero déjame decirte pero una cosa. existe en el Corán. Déjame decirte una cosa. A ver, lo que no podemos hacer es juzgar desde nuestra perspectiva de los derechos humanos en el siglo XXI. Sí, pero si no lo puedes hacer con el Corán, tampoco lo puedes hacer con la Biblia. O sea, si estás hablando No. de lo que ha venido a decir Jesús en la Biblia, pues o sea, los mismos criterios tienes que utilizar para el Corán. Sí, sí, sí. Entonces, si criticas a Jesús... No, porque pero si no he criticado a Jesús, lo he alabado. Pues no sé, Lo he alabado. alabanza o no alabanza, yo creo que realmente los textos que para vosotros son sagrados, para mí que soy completamente atea, no lo son. O sea, pero si un texto que se ha escrito hace 2000 años se puede interpretar ahora, pues habrá que, Sí. habrá que interpretarlo y que haya habido 100.000 interpretaciones y que esas interpretaciones se puedan después, o sea, relacionar con ideologías que han venido 2000 años después. Yo lo encuentro muy forzado, sinceramente. O sea, lo encuentro muy forzado. Bueno, puede ser. Puede ser. Simplemente, es algo, la visión del Islam como un anarquismo místico es algo que veo de manera inmediata. O sea, no necesito reflexionar sobre eso demasiado. Luego lo he trabajado mucho, lo que sea, mucho más que esto, ¿no? Pero es algo que es evidente. Para mí es algo evidente. El musulmán no acepta otra autoridad que la de Allah, no se somete a otra y Allah no puede ser representado. Entonces no puede someterse ni aceptar la autoridad de nada humano, de ningún poder terrestre. Eso es una liberación, de un concepto libertario, absolutamente libertario, que luego en la tradición islámica histórica... A ver, si yo me pongo a decir que el ovni que tienes encima de la cabeza es la única autoridad que yo reconozco, es una autoridad, o sea, no estoy liberada, estoy reconociendo una autoridad. Sí, pero estás reconociendo una autoridad que no puede ser fijada. Que no. No. A ver, un segundo. Cuando tú hablas de las leyes en el Corán, lo que estaba diciendo, ¿no? Lo que no es absurdo es juzgar, que no he podido decirlo antes, ¿no? Es juzgar las leyes o las normas que se dictaron en la construcción de una sociedad de una comunidad en el siglo VII, con los ojos del siglo XXI, ¿no? Pero por eso mismo es absurda la pretensión de los movimientos islamistas de aplicar esas leyes hoy en día. Eso es absurdo. Eso es absurdo. Lo que es interesante es ver, o lo que para mí es valioso, es ver que el sentido, de alguna manera, de todas esas normas, de toda esa praxis, ¿no? Hacia dónde iba encaminada, hacia la igualdad, hacia la superación de barreras. Que eso se consiguió más o menos, ¿no? Pero el Islam en su contexto es un mensaje absolutamente revolucionario. Entonces, lo que han hecho de alguna manera para apropiarse del Islam desde el poder es transformar todo ese mensaje y todas esas en un corpus jurídico. Pero eso no lo es. Cuando Allah en el Corán dice guiaros por aquello que ha sido revelado, no se está refiriendo a aplicar una ley islámica aplicada no, guiaros por la revelación, guiaros por ese mensaje, ¿no? que es universal y que es para todos. No sé, ¿me explico o no? Lo que pasa es que es absurdo. O sea, explicarte explicas, otra cosa es que esté de acuerdo, pero bueno. No, pero por supuesto la diversidad de opiniones es una misericordia de Allah. No hay ningún versículo que hable de la lapidación en el Corán. Eso os lo aseguro. Hay otras cosas, pero no hay ningún. Por ejemplo, en el Corán se establece en caso para al ladrón y a la ladrona cortarles la mano. Y dices, bueno, que como musulmán en el siglo XXI tengo que pensar y apostar por un corte de manos. No, es que no tienen nada que ver. Para mí, seguir ese mensaje no es aplicar eso literalmente, en absoluto. ¿Por qué? Porque hay que entender por qué. Porque en una sociedad sin cárceles o azotes, castigos corporales, estamos hablando de una sociedad del siglo VII.
Pero ¿cómo vamos a aplicar castigos corporales en el siglo XXI? Eso es absurdo. Pero lo que hay que entender es que castigos corporales se aplican en una sociedad, en una comunidad, donde no existen cárceles, porque no hay otra manera, no hay penas de prisión a aplicar. Pero hay que entender el concepto y por qué no pensar en aplicar aquí hoy en día, eso es absurdo. Esa es la pretensión de los movimientos islamistas, ¿no? Pero eso es absurdo, eso no tiene nada que ver para mí, ¿no? Según mi comprensión, ¿no? Pero no hay ningún versículo en el Corán que hable de la lapidación. Ay, por favor. No, eso es Perdoneu, evidente. tothom, perdoneu, sense cap ànim de tallar aquest debat, et dono pas al micro. No, ja està? Bueno, perdoneu, hauríem de donar pas als músics. Si hi ha una última pregunta i després, bueno, aquells que vulguin continuar el debat, més que benvinguts aquí darrere, podem continuar-ho, ¿vale? No sé si hi ha una última pregunta. Moltes gràcies. Gracias. Bueno, es que siempre es interesante escuchar como las diferentes versiones de algo que probablemente por los medios de comunicación a veces se tiene como monopolizado o homogeneizado. Y en cuanto a esto, a los debates que surgen, no solo aquí, sino no sé, en Internet, hay foros, en muchos contextos surgen este tipo de debates. A mí me gustaría saber, en la praxis, hoy en día, ¿qué se está haciendo? ¿Qué movimientos hay? Como para conocer más. ¿Qué movimientos hay? ¿Qué movimientos hay en la praxis para poder modificar, cambiar toda la institucionalización de la religión? Bueno, yo más que movimientos, claro, ostras, es una pregunta para mucho, ¿no? Yo creo que lo que hay en el mundo islámico en general es un descrédito absoluto de las instituciones religiosas musulmanas, ¿no? Descrédito absoluto. Hay una ficción de consejos de ulemas que dicen eso, la Universidad de Al-Azhar, el no sé qué, el Gran Mufti y tal, pero que la gente no le hace ni el menor caso. Hay un descrédito absoluto. Y luego hay un fracaso total. Estamos en un contexto de conciencia del fracaso de la utopía, lo que ha sido la utopía política islamista, esa de crear estados islámicos basados en la aplicación de la Sharia. Es engendro que no tiene nada que ver con el mensaje del Corán, según mi perspectiva, ¿no? Eso ha fracasado porque es una utopía política absolutamente absurda, descontextualizada, ¿no? De aplicar unas leyes del siglo X en el siglo XXI, fracaso total, ¿no? Y hay una conciencia, hay un escenario que llamamos postislamista, donde emergen otras corrientes, ¿no? Hay una crítica feroz de la tradición jurídica, una crítica del patriarcado, feminismo islámico. Hemos hecho 3 congresos en Barcelona de feminismo islámico. Hay una teología islámica de la liberación, hace muchos años, ¿no? que precisamente muchas de estas ideas, ¿no? Y de desafío al Estado están presentes, etcétera, ¿no? Hay todo una... Creo que hoy en día el mundo islámico está en una efervescencia bastante... Y también hay que entender, ¿no? que dentro del mundo islámico, en un determinado momento, el Islam es o se ha convertido, por razones históricas obvias, ¿no? en el elemento de cohesión y en el elemento de cohesión social y de alguna manera de respuesta a la colonización, ¿no? Es decir, estamos hablando de países que han sido colonizados, que han sido invadidos, que han sido dominados, ¿no? Que se les han impuesto unos sistemas, etcétera, ¿no? Pero creo que mejor lo dejamos si hay alguien que quiera decir, porque